Bienvenidos un día más a Relatos. Bueno, pues hoy recibimos la visita de un hombre que nos visitó hace 2 años y que nos conmovió, nos llegó al alma, nos conmovió con su historia de triunfos y de fracasos, de fracaso tan estrepitoso, tan tremendo, que le llevó a las puertas del suicidio. Digo a las puertas del suicidio porque de ese intento, de esa desesperación, renació. Por supuesto no se mató, por eso está con nosotros, sigue con nosotros, y de ahí salió un hombre nuevo, un hombre absolutamente distinto. Eso sí, sin nada que llevarse a la boca, sin un euro, debiéndole dinero a todo el mundo y en la calle, directamente en la calle, pidiendo si no pidiendo limosna, alimentándose de lo poco que le podían dar para alimentarse, soportando el frío, el calor, pero descubriendo que quería vivir y que a partir de ese momento, de esa resurrección, se había convertido en un hombre distinto y nuevo. Un hombre que ayuda a la sociedad, que está ayudando mucho a toda la gente que está ahí en la calle, que son centenares de personas en todas las ciudades, y que merecía la pena invitarle de nuevo para que nos cuente qué es lo que ha hecho, qué ha hecho con su vida en estos 2 años, que es el tiempo que hace que nos visitó. Y estoy hablando de Ángel Custodio. Ángel Custodio, bienvenido. Bien hallado, Julia. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Se podría hablar de tu triunfo, pero prefiero que se diga de tu triunfo como ser humano, porque te hacen entrevistas, sales en los medios, sigues estando en la Plaza de Manuel Becerra con este libro que tenemos aquí encima de la mesa, pero sigues, tu discurso, tu mensaje es de que eres un hombre distinto y que la vida es maravillosa. Y en ese concepto de la vida estás ayudando a los que menos tienen y menos posibilidades tienen de salir adelante con sus problemas, que son infinitos, y es decir, los mendigos, los que están en la calle. ¿Dónde nos situamos? Vamos a ver, ¿qué has hecho en esto? A grandes rasgos, ¿qué han hecho en estos 2 años? Y yo te voy desbrozando las actividades. Venga. Pues nada, la verdad que da gusto estar aquí contigo este Muchísimas ratito, ¿no? gracias, Porque Ángel. hablas de lo que es pues, lo que es la línea de mi vida, ¿no? Hablas de la resurrección, hablas de dejar al hombre viejo por el hombre nuevo, y esto es un mensaje muy cristiano, ¿no? Muy católico, ¿no? Y yo, como sabrás, yo soy católico y siempre confié, ¿no? De lo que me pasaba en ese momento. En ese momento no lo entendía, pero decidí confiar y ya lo entendería, ¿no? Y así ha sido. O sea, ha sido a raíz pues de escribir el libro, pues todo se me fue solucionando poco a poco y conseguí pues salir de la calle, evidentemente, y con un propósito diferente, ¿no? De el que tenía antes, que era mi casa, mi coche, mi empresa, mi familia, tal, a que haya algo más en la vida, ¿no? Que es dedicarte a servir. ¿Y a servir a quién? A los que menos tienen y encima los que no conoces, que eso ahí es donde te encuentras a Dios, ¿no? Y es verdad que hay muchos sitios que me dicen, joder, habla de tu historia de superación, pero no hables de Dios. Mira, yo si no fuese por mi fe cristiana, no estaría aquí ahora mismo, entonces pues tengo que hablar. Y eso es un poco lo que he hecho estos últimos 2 años. Y has ganado en elocuencia, ¿eh? Bueno, muy bien. Yo en estos 2 años que he hecho, pues vender el libro, y desde el primer libro que vendí empecé a echar una mano a los que menos tienen, ¿no? Hay una parte, un tanto por ciento de cada libro, ¿verdad? No, es que al final para una asociación determinada. Claro, yo pensaba dar un 10% del libro, pero al final, ¿qué pasa? Que cuando tú descubres que dar te llena mucho y recibe mucho más de lo que das, pues al final, mira, ahora pues tengo a mi prometida que está embarcada en este proyecto al 100% conmigo, y ¿sabes qué pasa? Que nos hemos acostumbrado a vivir de una manera muy austera, y lo que vamos ganando con el libro, pues oye, ¿cómo vas a dejar de echar una mano? Sé que no contamos de porcentajes, pues en lo que podemos echamos una mano, y en lo que no, pues intentamos derivar a diferentes asociaciones con las que colaboramos, pues para que se ocupen de esas personas. Ángel, en su día leí el libro
El mensaje es positivo totalmente, porque después de cada capítulo, de cada recorrido que haces por tu historia de mendigo en la calle, pues hay un apartado que es como una lección. Estás dando una lección moral al que o a la que está leyendo el libro. O sea que te vas a encontrar desgracias, no te vas a encontrar mal vivir, pero que no le das importancia a ese mal vivir, pero sí que hablas del frío intenso, del hambre y lo bonito, la solidaridad entre la gente que está en la calle, que se dividen un bocadillo como a ti te pasaba y te dan la mitad a ti, o sea, o que te dicen quítate que este sitio es mío, pero luego bueno, vale, pero allí no hay nadie, o sea, Sí, pero tú fíjate, ¿sabes cómo vive la gente de la calle pero tú gracias a fíjate ti? qué cosa más bonita, porque el otro día en el primer partido del Mundial de España, Sí. pues yo veía gente que se iba a Colón a verlo con la camiseta de España, tal. Y fíjate, yo, ¿dónde vi el partido? Pues no lo vi. Me fui a un banco, fíjate, y invito a todo el mundo que vaya con esta señora, que es una apasionada del fútbol, una señora que vive en la calle, que se llama Amparo, que es mi descubrimiento, ¿no? Es un amor de persona y tiene una radio. Y escuché el partido con ella, o sea, me senté en el banco con ella, donde ella pues pide limosna y hace teje una especie de monederos y tal. Claro. Y estuve a lo suyo escuchando el partido de fútbol y estaba súper nerviosa porque le gusta mucho el fútbol y tal. Y fue un momento pues muy gratificante, ¿no? Porque cuando tú estás acompañando, porque de lo que más hambre hay en la calle es de amor, no es de comida. Pues vivimos en España y de hambre no se muere nadie, y de frío pues tampoco, porque al final vivimos en un país bastante cálido y tal, pero de soledad, de pena y de falta de amor es de lo que se muere mucha gente. Claro. Y entonces el cómo compartir explicas ese en el rato... perdona que claro, te haya interrumpido, ¿cómo nada. explicas también en el libro que hay que hablar con esa persona? Aparte, Exactamente. a lo mejor sí le das el euro o 50 céntimos, pero Sí. dile cómo se encuentra y tal, si tiene ganas de Eso. hablar ese chico, esa chica o ese Exactamente. señor, ¿no? Exactamente. Simplemente a lo mejor un saludito, hola, muy buena señor, que tenga usted un buen día. Pues ya nota, pues hace que esa persona se sienta visible, se sienta que le importas a alguien, que alguien se ha fijado en ti y tal, y esa pequeña vitamina para el alma o alimento para el corazón hace que se sostenga ese día, ¿no? Y al final es un día a día, pero bueno, estamos muy lejos de acabar con la pobreza, evidentemente, pero si todos ponemos nuestro granito de arena sin centrarnos en el hambre y el frío, sino centrándonos en el amor, pues Bien. ahí podemos avanzar mucho. Salir de la calle, ¿por qué le pusiste ese título al libro? ¿Es como si estuvieras ayudando a este colectivo a que salgan de la calle o tiene un significado especial salir de la calle? Es que cuando escribí el libro era mi objetivo era salir de la calle, desde el primer minuto que Pero sigues en la calle de otra pero manera. yo salir de la calle de otra significa manera, con no la dormir gente. en la Sí, calle, claro, evidentemente. claro. Entonces salir de la calle era el objetivo, ¿no? Y entonces pues lo escribí así y ahora pues estoy preparando una segunda parte después de 2 años porque la gente quiere saber qué ha pasado, ¿no? Después, como tú, Te he claro, invitado, ¿verdad, exactamente. hijo? Y el título es fantástico, ¿no? Porque es salir de la calle y el siguiente libro pues se llamará Entrar a vivir. Pero entrar a vivir no significa entrar a vivir en una casa, que evidentemente ahora vivo en una casa, pero es entrar a vivir una vida de servicio, una vida de empatizar con el ser humano, que no es solo el de tu familia, el de tu entorno, sino el que no conoces de nada, el que ves que está sufriendo, pues entrar a vivir una vida de servicio a esas personas, ¿no? Los valores cristianos que has dicho antes, Sí, esos son tan evidente. importantes. Pero ¿verdad? valores cristianos sobre todo fuera de la iglesia. Porque yo voy a la iglesia, evidentemente, tal, pero vivir tu fe, como decía Tolstoy, no solo dentro del templo, sino fuera con tus acciones. Bien. Porque es fácil, ¿no? Vivir tu vida cristiana simplemente yendo a misa, es algo más, ¿no? El mensaje que nos intentó transmitir Jesús era el último mandamiento, ¿no? Amar a los unos a los otros. Muy bonito. Y entonces, pues por ahí va. Que veo que has recorrido diversos lugares de España dando conferencias, me imagino que en universidades también, pero en asociaciones que tienen que ver con
con tus propósitos de lo que es tu mensaje, lo que se ha Sí, no, convertido tu mensaje. incluso en En cárceles y cárceles. demás, sí. Cuéntanos cómo es Voy una a- cárcel por dentro, cómo pues, viste una cárcel por dentro. Pues una cárcel por dentro, yo me he dado cuenta que hay gente que vive presa fuera de la cárcel. Y en la cárcel va en cómo lleves ese momento, ¿no? Y ese es el mensaje que les intentaba transmitir y enganchó muy bien, ¿no? De hecho, colaboré con una fundación que se llama Invictus, que lo que hacen es llevar el rugby y los valores del deporte del rugby pues eso, a las cárceles, y hace que, pues, que tengan una motivación extra aparte del estar ahí, que aprendan unos valores, que se cuiden y demás. Y bien, y otra cosa que tú fíjate, lo de dar charlas, yo me he recorrido, me he dado la vuelta a España 3 veces en 2 años. ¿Qué me dices, Y de verdad? dando charlas, habré dado más de 100 conferencias y tal. Y cuando me han llamado, siempre digo que sí, me da igual donde sea, si es una universidad, un colegio, una cárcel, me da igual. Y hay algunos que me llaman y me dicen, oye, ¿cuánto cobras? Y yo siempre digo lo mismo, yo por hacer apostolado no cobro. Y se sorprenden algunos, me dicen, ¿pero cómo no vas a cobrar? Digo, evidentemente no cobro, porque Pero tienes que lo mío comer es todos otra los cosa. días y pagar el Sí, pisito. sí, pero lo mío es otra cosa. Yo me gano la vida con el libro, la gente que me Bien, compra el muy libro, bien, pues muy yo bien. con eso me adapto, pero por hacer apostolado y por transmitir un mensaje de fe y de esperanza, yo no cobro, porque no lo veo así. O sea, algo que está en mi mano que puedo dar gratis, pues no lo cobro. ¿Sigues paseando por la calle cuando tienes tiempo libre, que no todo el tiempo vas a estar en esto que nos explicas, y sigues dando la mano a ese chico, esa chica que está envuelto o no en un edredón, o que está ahí con su perrillo, o que sí, o sea, te has convertido en una especie de coach también a la hora de la conversación y de dar ánimos, ¿no? Ujú. Bueno, más que de coach, como pues un monje moderno, diría yo. ¡Qué bien! Que yo voy Me allí, gusta, me sobre gusta. todo, más que el coach habla, y yo soy más de escuchar. O sea, yo voy y digo, ¿cómo estás? Y yo ya me pongo en modo escucha, y hasta que no pare de hablar, solo escucho. Y luego ya solo digo al final, oye, pues estoy contigo, a ver en qué te puedo echar una mano y tal, y me ocupo un poco de lo que está en mi mano, lo que no puedo, no puedo, ¿no? Pero mucha gente de estas personas sin hogar que cuando terminamos esa charla, que solo han hablado ellos, me dicen, da gusto hablar contigo. Y digo yo, si no he dicho nada, pero para que veas, Qué necesidad de comunicarnos. el escuchar, ya estás dando amor. Escuchando a alguien, ya estás dando amor. He leído algo de tus últimas, no sé cómo decirte, de tus últimas experiencias, de lo que haces y tal, y tienes una gran amiga que os habéis hecho amigos porque ella ha perdido un hijo que se le suicidó, ¿no? Y eso os ha unido. Supongo que ahí sí que hablarías tú, le hablarías, no solo hablaría ella, ¿no? Sí, hombre, es que es que hay cosas, mira, se murió mi padre el Día del Padre hace unos meses, ¿no? Qué pena, lo siento. Pero cuando se muere tu padre, pues a ver, te duele la pérdida en ese momento, pero no es lo mismo que la pérdida de un hijo, ¿no? Que es antinatura. Y eso es muy complicado, porque hay gente que no lo supera nunca, ¿no? Porque no entienden el por qué, para qué. Pero fíjate, en el documental este que ahora hablaremos, Sí, sí, que sí. se ha emitido en cines y ha sido un éxito. En cuanto termines de lo que estás Claro. hablando, para que no nos falte tiempo, me vas a Vale, hablar de ese pues documental. es Sigue. una familia que perdió a su hija en un accidente de avioneta y lo pasaron muy mal. Pero luego hicieron un campamento para niños que no pueden tener vacaciones, y 15 días se dedican a hacer un campamento de verano para niños que no tienen posibilidades de irse a un campamento, ¿no? Y han Perdón, encontrado un porqué y lo he para qué. enfocado mal, no es que se suicidara, fue un accidente. Un accidente de avioneta. Perdón, No sí. te preocupes. Sí. Pero es lo que te digo, que encuentren un motor, ¿no? De decir, bueno, hemos perdido a nuestra hija, pero esto tiene que haber servido un porqué, para qué, y cómo me puedo dar yo a los demás. Y en el servicio, pues mucha gente encuentra el consuelo y el propósito para seguir hacia adelante, ¿no?
En el libro recuerdo que explicabas lo difícil que es, porque la pregunta que te puede hacer cualquier profesional, así como yo, es decir, pero bueno, si eres un hombre culto, si te has regenerado, si ya eres de otra manera, no, tienes facilidades para encontrar trabajo. No, señor, no había facilidad para encontrar trabajo porque te piden una serie de papeles que no todo el mundo los puede. En aquel tiempo debías dinero, Hacienda, claro, se complica la vida, ¿no? Hombre, se complica sobre todo que cuando alguien juzga a alguien que está en la calle y dice, fíjate, con lo joven que es y tal, y no trabaja. Hombre, es que para poder trabajar tienes que tener una casa. Pero claro, porque ¿dónde dejas tus cosas? ¿Dónde te aseas? ¿Dónde descansas? Pero es verdad que para tener una casa necesitas un trabajo. Entonces es una pescadilla que se mueve la cola y yo soy un poco la aguja en el pajar, porque salir de la calle, la verdad que es una odisea, es muy complicado. ¿Sigues en la Plaza de Manuel Becerra? No. ¿Dónde estás ahora? Pues el libro es verdad que lo vendo en diferentes calles de Madrid, pues a lo mejor en la calle Ferraz o en la calle Alcalá, en el 77, ahí donde está Amparo. Y aparte pues lo vendo por internet en el Instagram, en Salir de la Calle, ahí me lo piden, lo envío y cuando lo reciben ya arreglamos. Y ya te digo, no cobro gastos de envío ni nada porque Salir al final, de la calle. Salir de la calle, como suena en Instagram. Lo que pasa es que hay veces que yo envío el libro porque está traducido en francés y en inglés bien. y me lo han pedido de sitios de los más disparatados. Genial. O sea, de sitios que yo no sabía ni que existían. Genial. O sea, de verdad, en serio, Genial. de Cabo Verde, que ahora juega a España, y digo, anda, mira, ahí me envié un libro. Bueno, qué bien pero para que ti. yo pierdo dinero enviando ese libro, claro. pero transmite un mensaje. Y ¿cuánto vale transmitir un mensaje? Pues lo que lo quieras valorar tú, ¿sabes? Que no, nos faltan 2 o 3 minutillos escasos, lo del documental, ¿eh? Que has intervenido en un documental o es una peliculita. Es una película. Casi no me ha dado tiempo a enterarme. Es una película, reciente. película documental que se basa de 7 testimonios de personas que han tenido una adversidad en su vida y han encontrado un porqué o un para qué, sin perder la fe y la esperanza, ¿no? Y entonces ha sido un éxito a nivel nacional, en todos los cines se ha proyectado y ahora pues queda poquito tiempo y pueden ver el tráiler en YouTube de Esperanza Viva y ahí salen las fechas donde se puede ver. Y recuérdalo otra vez, Esperanza Viva se llama. Y es una película documental que la gente sale de ahí diciendo, pues igual tengo que tener un poquito más de fe y un poco más de esperanza. Pues ya está, objetivo cumplido. Era de lo que se trataba con ese documental. Ya finalizando, con ese sentimiento religioso tan definido que además nos llega al alma. Has estado al tanto de todos los actos protagonizados por el Papa, ¿verdad? Y me imagino pues, que tienes una opinión de que ha habido como un antes y un después y que ha sido algo extraordinario en la vida de Madrid y en la vida de las ciudades que ha visitado el Santo Padre, viendo tantísimos miles de personas, sobre todo jóvenes. Claro, esto seguro que va a salir en tu próximo libro. No, una pasada, porque a mí me invitaron, yo no he parado, o sea, he tenido una agenda el fin de semana del Papa tremenda, porque tuve que dar seguidas 4 o 5 charlas a 1.200 jóvenes ahí en Madrid para explicarles a qué venían, ¿no? Porque muchos no sabían a qué venían. Venían a lo del Papa como una experiencia, como un tal, y había que explicarle realmente lo potente que es que venga el Papa a verte, ¿no? Y estuvo muy bonito. Luego estuve ahí en el Wizzing también, que me invitaron como misionero digital. Digo, ¿qué es eso? Y me dice, pues te hemos dado una acreditación de misionero digital. Ya tienes. Y nada, y fui allí, la verdad que fue espectacular. Pero yo me quedo con el mensaje, fíjate, aparte, es un mensaje muy valiente del Papa, ¿eh? O sea, yo me quedo con un mensaje que dijo de que las personas que no sepan valorar nuestro esfuerzo, nuestra dedicación, nuestro amor que le damos, o sea, la ingratitud, que nos alejemos de las personas que nosotros entregándonos nos tratan mal, aléjate. Pero fíjate, yo me leí hace un año un libro de una amiga mía, un libro de una amiga mía que se llama Cristina, y yo leí, en ese libro ponía, rechazar el egoísmo de los demás no es ser egoísta. Pues es el mensaje del Papa resumido. Muy bien. Ángel Custodio, qué nombre tan bonito, de verdad. Gracias, Ángel Custodio Pérez, que sigas felizmente trabajando en lo que es ahora mismo tus proyectos y tu vocación definida. Y por nuestra parte, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Un placer. Muy bien. Hasta mañana, si Dios quiere, que se terminó nuestro tiempo. Adiós, déjate de historias, televisión, relatos.